Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a desvelar algo que a muchos nos intriga y nos da esperanza, los secretos detrás de un amor duradero y exitoso. Si han leído bien, el título lo dice todo. Queremos explorar juntos qué hace que algunas parejas no solo perduren en el tiempo, sino que lo hagan floreciendo, llenas de complicidad, respeto y por supuesto, mucho amor. Si alguna vez se han preguntado cómo esas parejas que ven por ahí parecen tenerlo todo bajo control, cómo mantienen la chispa viva después de años juntos, o simplemente quieren mejorar su propia relación, entonces este vídeo es para ustedes. En un mundo que a menudo se mueve a la velocidad de la luz, donde las relaciones pueden parecer tan efímeras como una tendencia viral, encontrar y cultivar un amor que perdure se siente como un verdadero tesoro. Y no se trata de magia, ni de una receta secreta que solo unos pocos conocen. Se trata de entendimiento, de esfuerzo consciente y de una profunda conexión humana. Hoy queremos desgranar esos pilares invisibles que sostienen las relaciones más sólidas y bellas, esas que no solo sobreviven al paso del tiempo, sino que se enriquecen con él. Antes de sumergirnos de lleno en todos esos maravillosos secretos, queremos hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es gratis, no les cuesta nada, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de consejos, reflexiones y mucho contenido interesante para sus vidas. Únanse a nuestra comunidad. Cada día somos más personas interesadas en construir relaciones más sanas, felices y duraderas, y su participación es fundamental para nosotros. Ahora sí, manos a la obra. ¿Cuáles son esos ingredientes mágicos que hacen que una relación sea un verdadero éxito a largo plazo? No hay una fórmula única, por supuesto, cada pareja es un universo, pero sí que hay pilares fundamentales que se repiten una y otra vez en las historias más inspiradoras. El primer secreto, y quizás uno de los más importantes, es la comunicación. Y ojo, no hablamos solo de hablar, sino de saber escuchar. Es ese arte de expresar tus sentimientos, tus miedos, tus alegrías de forma clara y honesta, pero también de abrir tus oídos para entender realmente lo que tu pareja te está diciendo. A veces el silencio es lo más ruidoso y en las relaciones, un diálogo abierto y sincero es el puente que evita que los malentendidos se conviertan en abismos insalvables. Es importante crear un espacio seguro donde ambos se sientan cómodos para ser vulnerables, para compartir lo bueno y lo no tan bueno, sin miedo a ser juzgados. La comunicación efectiva no es solo para resolver problemas, sino también para celebrar los éxitos, para soñar juntos y para fortalecer la conexión día a día. Pensemos en la comunicación como un músculo que necesita ser ejercitado constantemente. No basta con tener conversaciones profundas de vez en cuando. Se trata de pequeñas interacciones diarias, preguntar cómo fue el día y escuchar activamente la respuesta, compartir un pensamiento espontáneo, expresar un agradecimiento, o incluso abordar un pequeño desacuerdo antes de que se convierta en un resentimiento. La comunicación va más allá de las palabras, incluye el lenguaje corporal, el tono de voz y la disposición a estar presente. Cuando uno de los miembros de la pareja siente que no puede hablar abiertamente, la distancia emocional comienza a crecer, y es ahí donde las grietas empiezan a aparecer. Por eso, cultivar la habilidad de hablar con el corazón y escuchar con la mente y el alma es primordial. El siguiente secreto, estrechamente ligado al anterior, es la empatía. Ponerse en el lugar del otro o intentar comprender su perspectiva, sus emociones, sus motivaciones. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra propia experiencia es la única válida, pero la empatía nos enseña a ver el mundo a través de los ojos de nuestra pareja. Cuando somos capaces de sentir lo que ellos sienten, de validar sus emociones, creamos un vínculo mucho más profundo y comprensivo. Esto no significa estar siempre de acuerdo, sino respetar el sentir del otro y mostrarle que nos importa. Un simple entiendo cómo te sientes puede ser enormemente poderoso en una discusión o cuando uno de los dos está pasando por un mal momento. La empatía es la capacidad de sentir con el otro, no solo de entender intelectualmente. Significa reconocer que las experiencias de nuestra pareja son tan reales y válidas como las nuestras, incluso si no las hemos vivido de la misma manera. En momentos de estrés o conflicto, la empatía actúa como un bálsamo, suavizando las aristas y fomentando la compasión. Nos permite responder desde un lugar de conexión en lugar de defensa, creando un ambiente de apoyo mutuo. Cuando nuestra pareja se siente verdaderamente vista y comprendida, se fortalece la seguridad emocional en la relación.
Y hablando de respeto, ese es otro pilar indiscutible. El asterisco respeto mutuo es la base sobre la que se construye cualquier relación sólida. Respetar las opiniones, los intereses, los amigos, la familia, los sueños individuales de cada uno. Significa valorar a la persona por quien es, con sus virtudes y sus defectos, sin intentar cambiarla. Cuando hay respeto hay admiración, hay consideración, y eso se traduce en un trato amable y considerado en todo momento. Es un respeto que se demuestra no solo en los grandes gestos, sino también en los pequeños detalles cotidianos, en la forma en que nos dirigimos al otro, en la paciencia que tenemos. El respeto es la decisión consciente de honrar la dignidad de nuestra pareja. Va más allá de evitar gritar o insultar, implica valorar sus pensamientos, sus sentimientos y sus decisiones, incluso cuando no coinciden con los nuestros. En una relación donde reina el respeto, no hay lugar para la manipulación, la crítica constante o la desvalorización. Se trata de reconocer que nuestra pareja es un ser humano independiente, con su propio camino y sus propias experiencias, y que merece ser tratado con consideración y aprecio. Este respeto se manifiesta en la forma en que hablamos de nuestra pareja a otros, en cómo manejamos los desacuerdos, y en cómo apoyamos sus aspiraciones personales. Otro ingrediente clave es la confianza. La confianza se gana con el tiempo, con acciones coherentes y con honestidad. Es saber que puedes contar con tu pareja, que sus intenciones son buenas, que puedes ser tú mismo sin temor. Cuando la confianza se rompe es muy difícil de reconstruir, por eso es tan vital cuidarla y nutrirla constantemente. La transparencia en las acciones y en las palabras ayuda a fortalecerla, y la seguridad que da saber que tu pareja está a tu lado, pase lo que pase, es invaluable. La confianza es el pegamento que une a las parejas en los momentos difíciles. Es la certeza de que ante cualquier circunstancia, tu pareja estará ahí, actuando con integridad y honestidad. Construir confianza implica ser fiable, cumplir las promesas, ser transparente y comunicarse abiertamente sobre los pensamientos y sentimientos. Cuando se rompe la confianza, la duda y la inseguridad pueden erosionar la base de la relación. Por eso es fundamental ser conscientes de nuestras acciones y sus implicaciones en la confianza que nuestra pareja deposita en nosotros. Cuidar la confianza es un acto de amor y responsabilidad constante. Pero una relación no puede vivir solo de pilares sólidos, también necesita de la chispa, de la diversión, de la aventura. No podemos olvidar el lado lúdico, el humor. Reír juntos es un bálsamo para el alma y para la relación. Compartir momentos de alegría, de diversión, de espontaneidad, ayuda a mantener viva la ilusión y a crear recuerdos que serán tesoros en el futuro. Salir de la rutina, probar cosas nuevas, sorprenderse mutuamente, todo esto contribuye a que la relación no se vuelva monótona. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo espontáneo juntos, algo que los sacara de su zona de confort y los hiciera sentir vivos? A veces son esos pequeños momentos de locura compartida los que hacen que el amor sea más emocionante. La alegría y la diversión son el combustible que mantiene viva la llama de la pasión y la conexión. No se trata solo de grandes eventos, sino de encontrar la diversión en lo cotidiano, una broma interna, un baile improvisado en la cocina, una tarde de juegos de mesa, o una escapada inesperada de fin de semana. El humor shared crea un lenguaje único entre la pareja, alivia las tensiones y fortalece el vínculo. Mantener viva la curiosidad y la disposición a probar cosas nuevas juntos evita que la rutina se apodere de la relación y la mantenga fresca y emocionante. Por supuesto, en toda relación hay desafíos. Ninguna pareja está exenta de conflictos, de desacuerdos, de momentos difíciles. La diferencia está en cómo se afrontan. Un secreto crucial es la capacidad de perdón. Nadie es perfecto, todos cometemos errores. Saber perdonar, dejar atrás las ofensas y seguir adelante, es fundamental para no acumular rencores que puedan envenenar la relación. Y no solo el perdón, sino también la resiliencia. La habilidad de recuperarse de las adversidades, de aprender de los errores y de salir fortalecidos como pareja. Las tormentas, cuando se superan juntos, pueden hacer que el vínculo sea aún más fuerte. Aceptar que los conflictos son una parte natural de la vida en pareja nos prepara para afrontarlos de manera constructiva. El perdón no significa olvidar o justificar el error, sino liberarse del peso del resentimiento para poder avanzar. La resiliencia es la fortaleza que se desarrolla al superar juntos los obstáculos.
Cada desafío superado juntos es una lección aprendida y una oportunidad para fortalecer la confianza y la conexión. Es en la adversidad donde se revela la verdadera solidez de una relación. Algo que hemos observado es la importancia de los objetivos comunes y la vida individual. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero no lo es. Tener metas compartidas, sueños que impulsan a ambos en la misma dirección, crea un sentido de equipo, de propósito. Pero al mismo tiempo es vital que cada uno mantenga su espacio, sus intereses, su crecimiento personal. Una relación exitosa no es una fusión donde se pierden las identidades, sino una unión de dos individuos plenos que deciden compartir sus vidas. Fomentar la independencia y el desarrollo personal de cada uno enriquece a la pareja, porque ambos aportan perspectivas frescas y energías renovadas. El equilibrio entre la vida en pareja y la vida individual es esencial para el crecimiento de ambos. Tener metas compartidas, ya sea comprar una casa, viajar por el mundo, formar una familia o simplemente disfrutar de un retiro tranquilo, proporciona una dirección y un propósito común. Sin embargo, es igualmente importante que cada miembro de la pareja tenga sus propios intereses, pasiones y amistades. Esta autonomía permite que cada uno se desarrolle como individuo, lo que a su vez enriquece la relación. Una pareja fuerte está compuesta por dos personas completas y realizadas que eligen compartir su vida, no por dos mitades que se completan. No podemos olvidar la importancia del tiempo de calidad. En el ajetreo de la vida moderna, es fácil que pasen los días sin dedicar tiempo real el uno al otro. Y no hablo de estar en la misma habitación viendo televisión, sino de conversaciones significativas, de actividades compartidas, de conexión genuina. Designar momentos específicos para estar juntos, sin distracciones, para reconectar y nutrir la relación, es un acto de amor y compromiso. El tiempo de calidad es una inversión en la relación. Significa estar presentes de manera intencionada, sin teléfonos móviles, sin distracciones laborales o sociales. Puede ser una cena romántica, un paseo por el parque, una tarde de lectura compartida o simplemente sentarse a conversar. Lo importante es la calidad de la conexión, la atención plena que se brinda al otro. En un mundo lleno de distracciones, proteger y priorizar este tiempo juntos es fundamental para mantener viva la intimidad y el afecto. Y finalmente, un secreto que a menudo se subestima, el aprecio y la gratitud. ¿Cuántas veces al día le decimos a nuestra pareja que lo apreciamos? ¿Qué estamos agradecidos por su presencia en nuestras vidas? Expresar gratitud por las cosas pequeñas, por el esfuerzo diario, por el amor que dan, es un poderoso combustible para la relación. Un gracias sincero, un cumplido honesto, un gesto de cariño, pueden marcar una gran diferencia. La gratitud es el reconocimiento de lo bueno que hay en nuestra relación y en nuestra pareja. Expresarla activamente, tanto verbalmente como a través de acciones, refuerza los sentimientos positivos y crea un ciclo de aprecio mutuo. Cuando dejamos de dar por sentado a nuestra pareja y comenzamos a valorar las pequeñas cosas que hacen, la relación se nutre y florece. Un simple te quiero o un gracias por todo lo que haces pueden tener un impacto profundo en la conexión y en la felicidad de ambos. En resumen, los secretos de un amor duradero y exitoso no son hechizos mágicos, sino la suma de pequeñas acciones diarias, de compromiso, de voluntad y de un profundo amor. Se trata de una comunicación abierta y honesta, de empatía constante, de respeto mutuo inquebrantable, de una confianza que se cultiva con esmero, de mantener viva la chispa y el humor, de la capacidad de perdonar y ser resilientes, de equilibrar los objetivos comunes con la individualidad, de dedicar tiempo de calidad y, sobre todo, de expresar nuestro aprecio y gratitud. Estos pilares, cuando se practican con regularidad y sinceridad, crean un ambiente de amor, seguridad y crecimiento mutuo. Una relación exitosa no es una meta alcanzada, sino un viaje continuo de descubrimiento, aprendizaje y adaptación. Requiere esfuerzo, pero la recompensa, un amor profundo y duradero, es invaluable. Ha sido un placer enorme compartir estos pensamientos con ustedes hoy. Esperamos que les hayan sido útiles y que les inspiren a fortalecer sus propias relaciones, o a construir relaciones sanas y amorosas en el futuro. Nos encantaría saber sus propias experiencias y secretos para un amor duradero. Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y aprender de ustedes. ¿Qué secreto creen que es el más importante? ¿Hay algún otro pilar fundamental que sientan que hemos omitido? Su feedback es oro puro para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado valioso, por favor,
háganlo saber dándole un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que pueda beneficiarse de estos consejos. Juntos podemos crear una comunidad más informada y consciente sobre el amor y las relaciones. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.